Ok, bueno, pues buenas tardes. Este, Estamos una vez más en los jueves de Ceiba y en esta ocasión recibimos a nuestra querida colega experta en este tema de gestión de residuos, manejo de sustancias peligrosas, químicos y ahora economía circular, Cristina Cortinas, que no necesitaría mayor presentación. Yo quisiera solamente recordar que es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, que hizo un doctorado, tiene un doctorado en ciencias de París, y bueno, además de una serie de certificados y contribuciones en gestión de residuos peligrosos, genética, eh, participación en publicaciones de un libro, por ejemplo, de cáncer, herencia y ambiente, y que ha ocupado muchos puestos públicos, entre ellos, como hace un momento mencionábamos, el de directora general de materiales, residuos y actividades riesgosas en la época de Semarnap, donde tuve la fortuna de conocerla cuando estaba yo en la OCDE, y la verdad es de que era un orgullo contar con una especialista como ella en las reuniones de los grupos del Comité de Políticas de Químicos y otros grupos relacionados con el tema. Eh, Ha participado muchísimo. Yo creo que Cristina es una de las personas que más ha empujado la formulación de políticas, en particular de contenidos en legislación, tanto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, como en muchas otras legislaciones alternas o normas. Y en particular, recientemente nos hemos dado cuenta que cada vez más participa en la promoción de la economía circular a escala comunitaria, sobre todo desde la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro y desde su fundación Cristina Cortinas, cuya página les invito a quienes no la conozcan que la visiten. Es realmente una página muy bien hecha y muy interesante. Eh, pues sin más, yo le dejaría la palabra a Cristina para que por favor nos haga su presentación. Contaremos, digamos, podemos decir que 45 minutos, si te parece bien, en principio, para Perfecto. poder después dar paso a comentarios e intercambios. Ahí Eso, estamos. mero, ahí Listo. estamos. Ya estamos. Bien. Perfecto, Cristina. Bueno, para mí es un regalo tener la oportunidad de estar con ustedes en este jueves de Ceiba, porque yo les comentaba que yo me adherí a Ceiba desde su fundación y justamente a mi salida de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Cuando creí que iba a iniciar mi jubilación y nunca he trabajado tanto en mi vida como desde entonces. Entonces, eso es lo que voy a relatar. Esta historia compartida entre lo que ha sido mi trayectoria personal, profesional, y el trabajo dentro de Ceiba, junto con Ceiba. Nada más repito lo que ha dicho mi amigo Germán en cuanto a que justamente al salir de la secretaría me fui a vivir a Querétaro y me convertí en presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos, la RECMAR, y recientemente, en el año 2020, creé la fundación que lleva mi nombre, que son las dos asociaciones civiles no lucrativas, y a partir de ello es que he desarrollado este trabajo alrededor de la economía circular comunitaria desde lo local. Sin más, le decía a mi amigo Enrique Provencio, que no nos puede acompañar el día de hoy porque tiene un curso que impartir, que iba a contar también su historia, porque él ha sido quien más me ha acompañado en este proceso. Porque el propósito de esta presentación es hacer un recorrido a lo largo de lo cual describiré
cómo he participado en la promoción de modelos de economía circular desde lo local, con una visión territorial y acorde al país que somos. Y aquí me quiero detener un minuto para decirles que en todo este trabajo que hemos hecho, lo que ha jugado un papel fundamental ha sido el generar y compartir conocimiento a través de los medios digitales de comunicación y en particular de las dos páginas electrónicas que les invito a consultar, que son, que lleva mi nombre, cristinacortinas.org y la Fundación ccortinas.org. Y otra cosa que quiero comentar es que el trabajo que hacemos lo hacemos todos los días de la semana. Será porque justamente a estas alturas de mi vida, prácticamente yo trabajo desde casa, ocasionalmente salgo cuando lo considero pertinente a realizar este tipo de actividades, pero estoy dedicada de lleno a estar en comunicación con diferentes grupos, diferentes entidades federativas, y eso es lo fascinante, que hoy puede uno estar trabajando sin recursos financieros, haciendo toda esta labor y todo gracias a estos medios de comunicación. Y de eso van a ir oyendo hablar a lo largo de esta presentación. Entonces, en realidad, en lo que se refiere a la economía circular, empezamos tratando de explorar en qué consiste y cómo diseñar modelos que respondieran al tipo de país que somos. Y empezamos haciéndolo primero en la ciudad de Guadalajara. Lo Los dos foros que organizamos en la materia fueron realizados, uno en el mes de julio y otro en el mes de octubre de 2018. Y ustedes ven ahí los carteles que elaboramos para difundirlos. Y aparece ahí el símbolo de Ceiba y también el de nuestra red queretana de manejo de residuos. Y el de muchas otras organizaciones, en particular centros de investigación y universidades e incluso organismos empresariales. Pero en esa foto que ustedes están viendo, Enrique Provencio está en un extremo a la derecha y yo a la izquierda, y en el centro Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, y ahí ven entre ella y Enrique a Arturo Gavilán, que hoy es el director general de materiales y actividades riesgosas en la Semarnat. Ahora bien, Ceiba venía ya desarrollando estos planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable desde dos administraciones anteriores a la correspondiente al año 2019-2025, en donde preparaba estos planteamientos para darlos a conocer a los candidatos a la presidencia de la República y en este en particular para el periodo 2019-2025, entre esos planteamientos estratégicos, ustedes pueden ver el cuarto, se refiere a fomentar la economía circular en los municipios, incluida la gestión integral de los residuos. Y como vamos a ver enseguida, sigue siendo vigente lo que se planteó desde ese entonces y que ha seguido enriqueciéndose a lo largo del tiempo con lo que hemos aprendido, poniendo en práctica muchas de las ideas que se plantearon en este documento. Entonces, por ejemplo, entre las vertientes detonadoras de economía circular que se propusieron en ese documento 2019-2025 para los municipios, se plantea fomentar la economía circular para el desarrollo urbano y rural sustentable, generalizar la prevención y gestión integral de residuos a todas las ciudades y localidades, impulsar la racionalización del consumo de materiales, agua y energía y consolidar una gobernanza territorial multinivel con participación ciudadana informada y a través de asociaciones intermunicipales orientadas a la economía circular, con un fuerte respaldo de políticas públicas basadas en ciencia. Entonces, hoy en día que ya tenemos un diagnóstico
o bases para realizar diagnósticos, para transitar hacia la economía circular, que fueron publicados en el año 2024, pues vemos que Ceiba se anticipó desde el 2019 a plantear en lo que se refiere a lo municipal, a lo local y regional, estas Espérame, que me acabo de vertientes hacer una toallita. transformadoras. ¿Eh? Hay un micrófono prendido. Bueno, en relación con el foro que se desarrolló en Querétaro, lo que lo caracterizó fue que se centró tanto en analizar la economía ecológica o la economía de la conservación y poner en perspectiva la intención que tenemos de transitar hacia la economía circular en México. A partir de esos dos ejercicios, esos dos foros, en ambos, los participantes decidieron plasmar en un documento llamado declaración su visión de lo que pensaban que debería hacerse para impulsar la economía circular a nivel local y regional. Pero en el caso particular de la declaración de Querétaro, lo vamos a ver enseguida, lo que previmos como objetivo general y objetivos específicos se convirtió en la hoja de ruta que nosotros hemos seguido casi fielmente para llevar a la práctica todo lo que está ahí plasmado. Y les vamos a mostrar qué resultados hemos obtenido. Pero lo interesante fue que en ese ejercicio que se hizo en Querétaro, se puso de relieve que los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro se encuentran en una región de rica biodiversidad y tienen el índice de desarrollo humano más bajo en toda la entidad. Y por eso nos interesamos en impulsar la economía circular comunitaria como una herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 o 2030 a nivel estatal y municipal. Entonces, vean ustedes cómo en esta declaración de Querétaro se buscó crear un ecosistema innovador e interactivo favorable a una economía circular incluyente. Y esto coincide con un seminario virtual que estamos planeando llevar a cabo el 11 de septiembre de este año en Chiapas, en donde constituimos una red por un Chiapas circular e inclusivo, en donde justamente se va a hablar de la visión que se tiene para promocionar un tipo particular de inclusión para aquellas personas que presentan alguna forma de discapacidad y para sus familias cuidadoras. Pero en este caso lo que buscamos y los compromisos que los que participamos en este foro hicimos, se encuentra establecer sistemas de economía circular que se traduzcan en un desarrollo urbano y rural sostenible, inclusivo y resiliente, que cree fuentes de ingresos y de empleos verdes que respondan a las necesidades de las distintas regiones y municipios de la entidad y consistente con la protección de los derechos humanos. No debemos ignorar que en la Sierra Gorda prácticamente no se crean empleos y los jóvenes y los adultos en edad productiva migran hacia la Unión Americana, que hoy les ha cerrado más que nunca las puertas y por lo tanto realmente seguimos insistiendo en que debemos lograr la autosuficiencia en las comunidades, prácticamente circularizarlas para que ellos logren todos los satisfactores que necesitan, lo cual implica realizar encadenamientos productivos con todas aquellas actividades económicas que tengan lugar en esas comunidades. Y de eso se trata la labor que estamos haciendo ahora. Pero en cada localidad, en cada región, estamos analizando con cuidado cuáles son sus características poblacionales, sus valores culturales, sus índices de desarrollo humano, de diferencias de género, de capacidades funcionales institucionales de los municipios, porque para poder diseñar un modelo de economía circular acorde a las necesidades de cada comunidad, necesitamos conocerlas. Bueno, entonces
no entro en el detalle, ustedes pueden consultar esta presentación que yo decía que circulé con anterioridad a este jueves y que está disponible en mi página electrónica cristinacortinas.org y también lo estará, como nos ha dicho Germán, todas las conferencias que se dictan en los jueves de Ceiba quedan videograbadas y las presentaciones estarán a su disposición. Algo interesante e importante es que en esta visión que se plasmó en esa hoja de ruta, se decía que, dada la experiencia que se tiene de que cada 3 años en el caso de los municipios y cada 6 años en el caso de las autoridades estatales e incluso de las federales, se reinventa nuestro país, se reinventa lo que hay que hacer en cada una de las materias, como si lo que se hubiera hecho antes no tuviera ningún valor. Entonces nosotros hemos desde el inicio previsto que para que por lo menos haya una mayor posibilidad de continuidad en los trabajos que se vienen realizando para lograr esta transformación, el generar instrumentos de política y ordenamientos jurídicos que permitan esa continuidad. De manera que 2 integrantes de Ceiba nos dimos a la tarea de diseñar un reglamento municipal modelo para los 5 municipios de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, basados en la prevención, la gestión integral y la economía circular de los residuos. Y el municipio de Landa de Matamoros fue el primero en publicar el suyo en el año 2020, anticipándose más de un año a la publicación de la ley estatal para la prevención, gestión integral y economía circular del estado de Querétaro. Y vean ustedes, ahí sí quiero darles un pincelazo de cuál es el objeto de este reglamento. Primero es establecer bases circulares a nivel municipal para lograr que se cierre el ciclo de vida de los materiales y productos, la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que son de competencia municipal y derivados de las prácticas de consumo. El segundo enfoque u objeto de este reglamento es la socialización del mismo. Entonces, establecer la adopción de prácticas de economía circular en todos los sectores económicos del municipio que, entre otros, reduzcan la generación de residuos y faciliten su gestión integral. Y todo ello con un enfoque de prevención. En este reglamento se busca dictar medidas para que los generadores prevengan la generación de residuos y para propiciar su aprovechamiento y valorización. En cuanto a los alimentos, que es un tema coyuntural, no solo en México, sino en el resto del mundo, pero en México llama la atención que siendo un país en el que tenemos la mitad de la población prácticamente en situación de pobreza y muchos de ellos en condición de hambre, 30% de los alimentos que estamos produciendo van a parar a los sitios de disposición final, o sea, se desperdician, siendo que los materiales biológicos que componen los productos de consumo, entre ellos los alimentarios, se pueden aprovechar en todo momento de su ciclo de vida de múltiples formas, porque los podemos transformar en otros o diversos bioproductos, en biocombustibles, o bien, lo más sencillo de todos, es la generación de mejoradores de suelos. Entonces, este reglamento nos plantea la necesidad de regular el aprovechamiento de los residuos de alimentos y prevenir su desperdicio. Bien, entonces tenemos también que el reglamento busca generar 0 residuos a través de fomentar el aprovechamiento y la valorización de materiales contenidos en los residuos al impulsar el mercado de subproductos. Debo recordarles que la definición de aprovechamiento de los residuos en la ley general comprende desde el ecodiseño de productos y procesos de consumo para justamente alargar su ciclo de vida, el permitir su desensamble para facilitar su reparación, su renovación, el
separar los componentes para remanufacturar otros, el crear oportunidades para compartir productos usados en buen estado, ya sea gratuitamente o a través de su venta. Y por último, si ya no podemos seguirlos manteniendo en la arena económica, transformarlos a través de reciclaje en materiales secundarios para incorporarlos nuevamente en la fabricación de nuevos bienes. Y por último, algo imprescindible, porque lo que se hace en los municipios y lo que prevé la Constitución es simplemente prestar servicios de limpia sin que haya una verdadera gestión integral de los residuos. Y en este caso, el reglamento prevé el promover e implementar los instrumentos de gestión, de planeación, de inspección, verificación y control que favorezcan la prevención de la generación y la eficiencia de las actividades de gestión de residuos y economía circular. Cabe señalar que en la Sierra Gorda, dos municipios en ese entonces, estoy hablando del inicio de la década de 2020, ya estaban separando los residuos y llevando a cabo recolección selectiva con los mismos camiones, pero en días diferentes, para recolectar en unos el papel, el cartón, el vidrio y los plásticos, y que se pusieron de acuerdo los 5 municipios de las 5 coordinaciones de aseo público de los 5 municipios para tener un sistema homologado de manejo de los residuos, en donde se promueve el aprovechamiento de los residuos orgánicos desde los hogares o de manera con una visión comunitaria y evidentemente sin tener que recolectar los residuos orgánicos en las zonas rurales donde existen ya prácticas ancestrales donde no se desperdicia ninguno de ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo hay otros 2 municipios más que han elaborado perdón, pero se me apareció algo en la pantalla, han elaborado, que han publicado su reglamento, diseñamos 2. Y lo que ven en esta gráfica es justamente esta historia en la cual la publicación del reglamento de Landa de Matamoros se adelantó un año a la publicación de la ley estatal en la materia, y en el año 2022 se publicó el reglamento en Pedro Escobedo, y en 2023 en Arroyo Seco. Ahora bien, el modelo de economía circular comunitaria a nivel local y regional que la fundación que yo presido promueve se centra en las personas y en su bienestar, en la conservación y regeneración de los recursos naturales y en la productividad y eficiencia ecológica del sector productivo. Y ello para lograr una economía eficiente en el uso de los recursos, de baja emisión de carbono e incluyente, a fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible con un enfoque territorial y acorde con los principios de la economía circular que incluyen la equidad, el trabajo, la sostenibilidad, la cooperación, el bien común y el compromiso con el entorno. Y este compromiso con el entorno se está convirtiendo en la regla, porque al desarrollar los proyectos de economía circular en una comunidad, se elige cuál sería el ecosistema en riesgo en esa comunidad, que a través de las prácticas de economía circular pudiéramos proteger de los daños que puede ocasionar la liberación al ambiente de los residuos. Y entonces veremos más adelante cómo hemos ido escogiendo ecosistemas emblemáticos como esa meta a alcanzar, que es su restauración. Entonces, esto que les muestro en esta figura es que olvidé decirles al inicio de esta presentación que justamente mi participación durante 5 años en los grupos de trabajo de la OCDE en relación al medio ambiente
ahí se empezó a gestar todo un proceso para tratar de detener el crecimiento de la generación de los residuos sólidos urbanos asociados al consumo, cuya curva de generación corre en paralelo a la curva de incremento en el Producto Interno Bruto, que habla de producción, y de incremento en la capacidad de gasto, que habla de consumo. Y la propuesta que se hizo en estos grupos de trabajo es que el reciclaje no bastaba para desacoplar el crecimiento de los residuos de esos dos parámetros y que por lo tanto habría que diseñar un modelo de prevención estratégica de los residuos para que no se generen. Y entonces se gestó un documento que se llama Manual de Referencia para los Gobiernos en materia de prevención estratégica de la generación de los residuos y se publicó en el año 2000. De manera que entonces nosotros, al participar en ese proceso, nos dimos a la tarea, cuando hubo la oportunidad de ser invitados por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a elaborar una ley para la prevención y gestión integral de los residuos, de diseñarla justamente basada en las recomendaciones que surgían de ese manual. Y entonces, aun cuando no incluye de manera explícita la noción de economía circular, pues la definición de aprovechamiento de los residuos y de valorización de los mismos, que habla de la incorporación de estos materiales y productos postconsumo a las cadenas productivas, es totalmente acorde con la economía circular. Pero otro concepto es que la economía circular se puede aplicar desde todos los niveles, desde los hogares, desde los planteles educativos, desde las oficinas gubernamentales, desde las actividades empresariales del sector primario, secundario y terciario, a nivel comunitario, a nivel local y regional. Entonces, aquí lo interesante de esta imagen es que se refiere al primer curso en línea diseñó el INAFED junto con el INEC para capacitar a los servidores públicos en materia de economía circular. Y en el módulo 1 sobre el marco conceptual de la economía circular, donde describen los diferentes modelos, incluyeron el que nosotros propusimos sobre la economía circular comunitaria, regenerativa, social y solidaria. Y aquí se habla de la distribución espacial de las actividades que se pueden desarrollar, partiendo de las agrupaciones de industrias en zonas industriales o en parques industriales, en donde se puede dar la simbiosis entre las empresas que están instaladas en ellos, a partir de lo cual el residuo que genera una empresa puede convertirse en insumo para otra en la fabricación de bienes o en la prestación de servicios. Y ello implica, acuérdense que la economía circular no solo se refiere a aprovechar de manera sustentable los materiales, sino también el agua, la energía, el suelo, la biodiversidad. Y todo ello puede darse a nivel de los parques industriales, que pueden generar su propia electricidad a partir de los residuos orgánicos que generan en ellos. En la cabecera municipal, por ejemplo, se puede promover el consumo colaborativo, el trueque, la donación, el compostaje y la valorización de los residuos reciclables, entre otros, con el apoyo de programas de separación y recolección selectiva de los residuos, para no llevarlos a disposición final. Y en el municipio en entero, tanto en sus regiones urbanas como rurales, fomentar el consumo de los productos locales, particularmente los perecederos, la prevención de la pérdida de alimentos vía donación oportuna a grupos vulnerables y el fortalecimiento de la infraestructura y optimización de los servicios de manejo y valorización de residuos. Y en todo esto nos estamos dando cuenta, nos falta muchísima infraestructura a lo largo del país, casi toda se ha centralizado
justamente en la región centro, donde se encuentra la Ciudad de México y el Estado de México, los más grandes generadores de residuos en todo el país, pero el resto del país carece de esa infraestructura. Y es ahí donde las instituciones educativas y centros de investigación tienen un papel muy importante a jugar para contribuir al desarrollo de esa infraestructura. Y a nivel del Estado, los estados, y ya lo están haciendo, y ya está plasmado en los últimos programas nacionales de prevención y gestión integral de los, el que fomenten las asociaciones intermunicipales, de lo cual es un ejemplo el estado de Jalisco, donde cerca del 75% de sus municipios ya se encuentran integrados en este tipo de asociaciones, y un modelo muy conocido es el del que se conoce como el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, el CIMAR Sureste, que reúne a 9 municipios de Jalisco y uno de Michoacán, y que promovió también el que se promulgara, y creo que esto ocurrió en el año 2021, la primera ley de asociacionismo intermunicipal, que no solo promueve el fortalecimiento de los servicios públicos de aseo, sino también de alumbrado público y otros pues que están comprendidos entre las funciones que les corresponden a los municipios, ¿no? Y evidentemente la idea es ya no generar más rellenos sanitarios para cada municipio, sino rellenos sanitarios regionales, pero que se conviertan en bancos de materiales, porque no se deben enviar ahí, y lo dice la ley, y lo dice la norma oficial mexicana 161 de planes de manejo de residuos, que no se pueden enviar a rellenos sanitarios residuos que sean susceptibles de aprovechamiento, valorización o de sujetarse a planes de manejo, si esto es económicamente viable y tecnológicamente factible. Bien, entonces rápidamente les diré que en el marco del trabajo que como integrantes del comité científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Maru Ibarrola, que en ese entonces era directora del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Ibero Puebla, junto con el Laboratorio de Economía Social y Solidaria de esa institución, y nosotros como grupo, la Fundación Cristina Cortinas, de apoyo del INEC y del gobierno municipal de San Andrés Cholula, decidimos iniciar talleres virtuales de acompañamiento para la creación de emprendimientos sociales y circulares, y ofrecimos estos talleres durante 6 meses, en los cuales se inscribieron representantes de 2 entidades federativas de México, incluida la región carbonífera de Coahuila, de la cual hablaré más adelante, porque uno de los proyectos de emprendimiento que surgió de ese taller fue el diseño de un diplomado de innovación tecnológica en materia circular, del cual les hablaré enseguida. Y esto es para decirles cómo todo lo que hemos hecho ha ido abonando a esta cuestión de lograr que los municipios acepten y adopten la economía circular y la diseñen de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, entre las entidades federativas, como les dije, que participaron en el taller, están estas que representan a estas diferentes entidades federativas, y les decía que en el caso de Coahuila, de la región carbonífera, resulta que ahí ya se había integrado un grupo que tenía como meta el rescate del río Sabinas y de la biodiversidad de sus riberas, que había convocado, bueno, fue promovido por el Clúster de Energía y el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con el concurso de 2 participantes de Ceiba, una de las cuales, Alma Escamilla, está aquí con nosotros, y yo misma formamos parte de ese grupo, y el Tecnológico Nacional de México, de la Unidad Región Carbonífera, donde
Néstor Samarripa, que participó en el taller de encadenamiento de emprendimientos sociales circulares, él decidió, como lo vamos a ver enseguida, diseñar este diplomado en economía circular, que es como oportunidad para la innovación y el emprendimiento en la región carbonífera, ¿no? Y en este caso, nuevamente, 2 integrantes de nuestra fundación participamos como instructoras de ese diplomado. Y en la actualidad nos reunimos hace una semana, participó en esa reunión la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, más Néstor Samarripa del Tecnológico, alguien que formó parte justamente del clúster de energía, nosotros como fundación, y ya estamos planeando organizar un seminario virtual probablemente en el mes de noviembre, para dar a conocer los avances que se han logrado desde entonces que nos reunimos a la fecha y con el propósito, en este caso, de copiar lo que estamos haciendo en Chiapas, en donde tuvimos esta fortuna de que al constituir esta red por un Chiapas circular e inclusivo y decidir organizar un seminario virtual para que varios de sus integrantes dieran a conocer los proyectos que están desarrollando, que son consistentes con la economía circular, primero se previó como un seminario interno solo para nosotros, pero en cuanto empezaron a platicar de ello con las autoridades estatales, con autoridades municipales, con integrantes de universidades, pues resulta que ahora tenemos un comité de planeación del seminario plural y cuando originalmente pensamos desarrollar los proyectos solamente en 2 municipios, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, hoy tenemos 6 municipios, de los cuales por lo menos 3 tendrán como sede para recibir la señal de Zoom para escuchar las conferencias, ya sea la sala de cabildos o la sala de regidores. Eso me parece extraordinario, porque entonces vamos a tener funcionarios municipales escuchando lo que está pasando en su entidad y en algunos casos, como los expositores, unos pertenecen a San Cristóbal, otros a Tuxtla, otros están como nosotros en la Ciudad de México, cada uno desde su entidad, de su municipio, va a asistir a una sede presencialmente para interactuar con quienes asistan ahí a escuchar las conferencias. Y entonces, en el caso de la región carbonífera, van a organizarse de manera a involucrar a las autoridades municipales. Entonces, esto si lo logramos, y si logra, a mí me encantaría lograr el primer municipio que estuviera convencido de que la economía circular es la vía para resolver sus problemas. En este caso, como antecedente que hemos estado dando de cómo estamos trabajando, involucrando diferentes entidades y creando redes, hablo de este proyecto para evitar que la basura plástica marina llegue al mar, que fue apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte y que fue el primer paso para impulsar la economía circular en Chiapa de Corzo en 2023, en donde se invitó a integrantes de la comunidad y a funcionarios a recorrer la ciudad para identificar los residuos que estaban abandonados en las calles y que eran arrastrados hacia el río Grijalva y desde ahí hacia el mar. Y entonces, en esa ocasión, se elaboró un plan de acción para evitar que eso suceda y con ese motivo se constituyó una red por un Chiapa de Corzo y un mar sin basura, en donde aquí estoy yo en el centro y junto está Alejandra Méndez de nuestra fundación, que es la directora de proyectos, en donde decidimos que entre todos trataríamos de dar seguimiento a la ejecución del plan. A partir de esta red, varios de sus integrantes forman hoy parte que nosotros de esta nueva red por un Chiapas de Corzos incluyente, incluyendo aquí está Humberto Padilla, que es un reciclador de residuos valorizables, una gente súper activa y socialmente comprometida. En el caso de esta red, ya estoy por terminar, de un
Chiapas circular e inclusivo. El seminario virtual, están invitados todos a asistir, es el 11 de septiembre próximo de 9 a 11 horas. Daremos a conocer qué es la red y cómo opera. Y estos son los temas que elegimos. Son 6 temas. Ya hicimos un simulacro ayer para asegurarnos de que se pueden dar los 6 temas en 1 hora, 10 minutos cada quien. Entonces yo hablo del modelo de economía circular comunitaria cero residuos. Enseguida se habla de la mitigación del desperdicio de alimentos y ecoturismo circular. Después de economía circular como una herramienta para la inclusión, en este caso de las personas discapacitadas con alguna discapacidad y sus familias. La economía circular y el diseño institucional, lo importante que es de visualizarlo para incorporar la consideración a las personas, a sus valores, a la forma en que están organizadas las instituciones a nivel local, etcétera, ¿no? Y se hablará de la situación de los residuos en Chiapas y la participación activa en su separación, para terminar justamente con los desafíos para la recuperación y procesamiento de residuos valorizables. Bueno, termino ya hablando del último documento elaborado por CEIBA para apoyar a la presente administración gubernamental, proponiendo planteamientos estratégicos para la sustentabilidad en México en el periodo 2024-2030, enfocado hacia un futuro posible. Entonces, en ese documento extraje los aspectos importantes que se proponen de políticas y acciones, que son fomentar la economía circular para un desarrollo urbano sostenible, eliminar las barreras y brechas que se oponen al uso de materiales durante todo su ciclo de vida, generalizar la gestión integral de residuos a todas las ciudades y localidades y minimizar la disposición de residuos, eliminar gradualmente los rellenos sanitarios, maximizar el aprovechamiento de materias diferentes regiones nacional como estrategia para incrementar la sustitución de materias primas o reaprovechamiento, perdón, para sustituir el uso en realidad de materias primas utilizando las materiales secundarios y permitir la restauración de los ecosistemas, ¿no? Además de aprovechar los lodos del tratamiento de aguas residuales. Por alguna razón no logro avanzar. Son 3 láminas nada más. Esta es la penúltima. Impulsar la racionalización del consumo de materiales, agua y energía, establecer estrategias de difusión de información, comunicación y educación ciudadana para impulsar el consumo responsable y colaborativo. Fíjense ustedes, tenemos un sistema de desarrollo integral de la familia que tiene un nivel de organización de las comunidades perfecto y están capacitadas para ellos hacer diagnósticos de los problemas que presentan y decidir qué medidas adoptar para resolver esos problemas. Entonces, no tenemos que inventar el agua tibia, podemos aprovechar lo que ya está funcionando y que es consistente con lo que queremos hacer. Pero yo de lo que no quito el dedo el renglón es que hay que involucrar a la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, la Profeco, porque en realidad de lo que estamos hablando aquí es de dejar de producir residuos sólidos urbanos que derivan del consumo, para lo cual hay que educar al consumidor, hay que hacerle ver cómo nos quieren a través de los medios de comunicación y la publicidad consumir al extremo, cuando en realidad pudiéramos hacerlo de una manera distinta y a través de estos medios de consumo colaborativo, de la donación, del intercambio, del aprovechamiento de los productos usados que están en buen estado. Y finalmente, consolidar, y esto es fundamental, una gobernanza territorial multinivel, escuchar y empoderar a la juventud y a las mujeres en áreas urbanas y rurales, de manera que contribuyan al diseño de sistemas de economía circular en sus comunidades e incidan en la formulación de las políticas públicas y la legislación correspondiente. Y con esto termino, agradeciéndoles, como les dije, el que me hayan permitido compartir esta historia. Y dejo de compartir. Soy toda oídos.
Pues muchas gracias, Cristina. Muy interesante realmente este recorrido que has hecho que nos recuerda eh, parte de nuestros esfuerzos que tú has coordinado. Eh, yo quisiera entonces abrir el foro para quienes quisieran tener alguna observación, pregunta, comentario. Reactiva tu audio, por favor. Ahí Ya, estás. perdón, después de ti me tardé en reaccionar, ¿eh? Por No, favor. no, no te preocupes, por favor, por Ah, favor. bueno, mi inquietud es la siguiente, Cristina. Aunque tú lo señalaste prácticamente al final de la presentación, el hecho de la inclusión de la mujer en estos proyectos, mi pregunta es, en los modelos que estableces para estos municipios y en los reglamentos que los conozco, ¿verdad?, que has elaborado, eh, ¿existe una perspectiva de género precisa, con proyectos, acciones orientadas hacia el desarrollo de la mujer, hacia el empoderamiento de la mujer, hacia abrirles espacios? La, ¿O, re- o es nada más en general es transversal? la respuesta es no. Uh -huh. Y debiera decirte que los reglamentos, al igual que las leyes, no son un fin en sí mismas. Y no debieran quedarse ahí, porque necesitamos otros instrumentos que precisen los cómo vamos a hacer lo que está plasmado ahí como Es, objetivos generales, ¿sí? Y algo que nos reclama todo mundo, hay sanciones a aquellos que reiteradamente violan las disposiciones normativas, y la verdad es que generalmente se remiten a las sanciones que han sido previstas desde la Ley General del Equilibrio Ecológico, ¿no? Para los diferentes tipos de violaciones. Entonces, eh, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Esa es la cuestión, pero lo que no hemos querido es que seamos nosotros desde fuera quienes lleguemos a las comunidades a decirles el qué hacer y cómo hacerlo. Respecto a las cuestiones de género, la verdad yo creo que en este país se ha avanzado muchísimo en discutir el tema y en sí. buscar las formas de hacerla efectiva. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es atraer todos estos trabajos, todas estas disposiciones que ya están, algunas de ellas pues poniéndose en práctica y con evidencias de cómo ha ido Ya se congeló. transformándose esa incorporación equivalente de las mujeres y los hombres en diferentes actividades. Eh, lo que quiero decir, y eso me pareció fabuloso ahora que tuvimos el simulacro en la planeación pues, del seminario del 11 de septiembre, que uno de los integrantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, en este caso en Tapachula, que va a tener una sede dentro de su propia universidad para que docentes y estudiantes participen, él nos preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto ya puede invitarlos a los estudiantes para que a través de su trabajo social, sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado, puedan ayudarnos justamente a ir desarrollando todos aquellos elementos que permitan contar con el ecosistema completo de aquello que se necesita para el tránsito hacia la economía circular? Porque son muchos los vacíos, son muchas las brechas y son muchas las barreras que en este momento existen para lograr lo que queremos. ¿Sí? No basta con que hayamos logrado que 3 de los 18 municipios de Querétaro tengan su reglamento. En la realidad no los aplican porque no los capacitan a los funcionarios para que los hagan cumplir, ni a los sujetos regulados para que conozcan cuáles serían los beneficios derivados de su aplicación. ¿Sí? Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Lo único que quiero decirles es que lo estamos tratando de lograr a través de movilizar a la gente y desde, desde las localidades y con la participación de los líderes locales. Y esos líderes locales, bueno, espero que escuchen el seminario para que vean sus propuestas. Ya ellos tienen su manera de pensar
y de ver cómo luchar contra las desigualdades. Y el caso de, de las personas con discapacidad es un ejemplo de cómo lo están buscando lograr. Gracias. Muy bien, gracias, Cristina. Bueno, yo lo que quería, si no hay alguien más por el momento, a mí me queda una inquietud general que tiene que ver con escalas. Eh, Quiero decir que la escala del municipio eh, está de alguna manera limitada por lo que le impone el resto del mundo, por decirlo así. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve poder solucionar problemas como la obsolescencia programada o qué hacer frente a ella? ¿Qué hacer frente a la responsabilidad extendida del productor? O incluso en materia de diseño previo, que en algún momento comentaste, el diseño previo en la producción de bienes y servicios, hay quizás sobre todo servicios que brinda un municipio y dependiendo del municipio quizás productos importantes. Habrá municipios que producen carros, ¿no? Automóviles, pero otros que producen otro tipo de bienes que no tengan tanto peso en mercados. Es decir, entonces, ¿cómo en el municipio puedes abordar ese tipo de problemas que te impone un mundo que está más allá de lo que puede hacer el municipio, digamos? Sí. Perfecta pregunta. Bueno, para empezar, tenemos un mundo globalizado y unas cadenas de valor internacionales que se rompieron cuando ocurrió la pandemia y se impidió el que viajaran insumos requeridos para la producción de un país a otro y luego después los componentes que se fabricaban con ellos y los productos volvieran a viajar. Eso se interrumpió y eso causó una revolución. Hoy las diferentes regiones del mundo están organizándose para ver cómo se circularizan dentro de esas regiones para garantizar el acceso a los insumos a su sector productivo, independientemente de que siga abriendo espacios para intercambios internacionales, pero que como están asociados a emisiones de gases con efecto invernadero y a costos elevados, pues esto yo creo que va a orillar más y más a que cada país se circularice. Esa es una cuestión. La segunda es que nosotros, mucho de nuestra economía depende de las exportaciones. Y exportaciones hacia países que ya están regulando no a la obsolescencia programada, no a la obsolescencia subjetiva que hace que cambiemos de moda, ¿no? Por cuestiones de moda o subjetivas de productos de consumo. En todo el mundo se están estableciendo normas de etiquetado, normas para medir la durabilidad, para medir la compostabilidad, la biodegradabilidad y X factores más. Y nosotros no somos independientes de esa tendencia mundial. Entonces, justamente nuestra fundación organizó con el apoyo del equivalente a nuestro Centro Nacional de Metrología, el CENAM, que es el PTB de Alemania, un foro, un seminario taller sobre, se llamó Circularidad con Calidad, que hace alusión al fortalecimiento de nuestra infraestructura, de nuestra legislación, de la infraestructura de la calidad y de todos los elementos que la constituyen para que el país pueda transitar hacia la economía circular en condiciones en las que estamos súper atrasados con respecto no solo a los países más desarrollados que ya transitaron la economía circular. Tenemos países como en Centroamérica como Costa Rica o en Sudamérica como Chile o como Colombia o como Brasil que nos llevan la delantera en el establecimiento de estrategias nacionales de economía circular, de bioeconomía circular, de regulación de la responsabilidad extendida del productor, etcétera, ¿no? Entonces, el caso es que nos queda claro que donde estamos, hicimos ese seminario taller en donde en el taller se discutió en mesas de trabajos cómo diseñar un plan estratégico nacional para este fortalecimiento de la infraestructura de la calidad. Este plan ya lo terminamos de escribir, está por editarse en versión digital para difundirse y presentarse públicamente y la idea es justamente desatar todo ese proceso, pero
en el cual necesitamos datos y datos y datos. Hemos dejado de hacer diagnósticos en este país desde hace cuántos años quieren. Entonces, ¿cómo puedes hacer un diagnóstico de por dónde irte en materia, por ejemplo, uno de los temas centrales ahora mismo es el aprovechamiento de los materiales, particularmente tierras raras y demás, contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos, porque muchos de ellos vienen de... Hay insumos que vienen de países distantes, claro que se han encarecido, claro que se ha dificultado el acceso, y entonces el caso es que los estábamos mandando a la basura o los estaban los pepenadores quemando los aparatos para extraer las tabletas en donde venían los circuitos, esos materiales raros para exportarlos, venderlos a otros países, cuando debiéramos hacer minería urbana para nuestro país y recuperarlos aquí. Entonces, todo eso está ocurriendo ahora mismo. Y afortunadamente nosotros estamos metidos en donde quiera, incluyendo, va a haber una reunión en el Estado de México, creo, en una semana. En cuestiones de educación, la Secretaría de Economía está promoviendo que el sector educativo incluya en todos los niveles educativos consideraciones a la economía circular. Pero nada más déjenme decirles, la última propuesta, creo que fue en la Cámara, no sé si fue la Cámara de Senadores, de una ley de economía general, de economía circular, el capítulo de educación hacía referencia a que hay que educar a la gente para que conozca acerca de la economía circular y los productos circulares. Oye, eso no es educación. Entonces, a, ellos van a organizar, bueno, se está organizando una reunión, pero de fondo para, si no tenemos una buena educación desde el nivel básico y desde los diferentes niveles, ¿cómo queremos tener economía circular cuando vamos a requerir infraestructura, tecnologías, leyes, normas, formas de medir? Si se dan cuenta, es una, bueno, y tenemos la suerte de que un ceibero esté en la Semarnat, José Luis Amaniego, que sabe horrores de esto, y él es el coordinador de cambio climático y economía circular. Entonces, él tiene claro las cosas que hay que hacer, pero lo fuimos a visitar, igual que a Rafael Salas, que es el equivalente de él en la Secretaría de Economía. Oye, están, bueno, no puedo decir solos, pero el número de colaboradores que tienen y los presupuestos que tienen, pues no te alcanzan para poner en práctica todas esas ideas valiosas. Pero por eso gentes como nosotros y estos grupos que estamos alentando y todos esos estudiantes que pensamos motivar a que contribuyan a este proceso, pues pueden apoyarlos, o esa es la intención que tenemos, ¿no? Entonces hay que trabajar eso está dicho en el famoso diagnóstico para sustentar la Estrategia Nacional de Economía Circular. No solo hay que trabajar de arriba hacia abajo, hay que trabajar de abajo hacia arriba. Y el consumidor es fundamental. Tenemos que enseñarle al consumidor a consumir. Muy bien. Bueno, han pedido la palabra Julia y Ginny. Entonces, si las dos plantean sus observaciones para que volvamos contigo, Cristina, por favor. Julia. Todo bien. Yo vi que Ginny hizo muchos gestos tratando de levantar la mano antes que yo. Así que tú primero, Ginny. Estabas ahí batallando hasta que te ayudaron. Estás Reactiva tu muteada. audio, por favor, Ginny. Adelante, Ginny. No, dije que no era por cara, sino era porque no podía. No Por estaba, eso, pero lo estaba hiciste incorporando. mucho antes. Bueno, era una Veíamos que estabas pregunta simple. ¿Tienen un municipio donde se haya aplicado y estén ustedes recibiendo la retroalimentación de nuestra realidad ya con municipios comprometidos? ¿Cuál sería tu municipio estrella en México en este momento que están ustedes ahorita planeando? Bueno, que empezó en el 19. No tenemos en este momento algo así, porque aún los que tienen una reglamentación no necesariamente la están aplicando. Tenemos puesta la mira en varios municipios en Chiapas, en particularmente el de Comitán, en donde se inauguró la Universidad Rosario Castellanos para Comitán, en donde justamente nos invitaron al curso introductorio donde impartimos el tema de
economía circular comunitaria. Y municipal ha estado comprometido con nosotros, ha estado apoyando diferentes actividades en su municipio. Él mismo está reciclando plásticos para producir y distribuir gratuitamente lentes, marcos de lentes elaborados con plásticos reciclados y distribuidos gratuitamente. Pero si tú me preguntas si tienen presupuestos para desarrollar actividades, no. Pero ahorita que les estamos poniendo en la mesa, diciéndole, dejen que trabaje la gente. Si ustedes no van a hacer nada, pues dejen que la gente que ya está haciendo algo lo haga, ¿no? Den el apoyo político y las facilidades, no les pongan trabas. Entonces, ya les contaré si logro. El primer municipio que logre lo voy a Los dices, publicitar no los muchísimo. dices. ¿Mm? Vamos a Por festejar con cacarear. las Muy bien. Julia, por favor. Gracias. Bueno, Cristina, lo primero, como siempre, un trabajo incansable, no has parado y no creo que trabajes más ahora que estando en la secretaría, porque te vi y no paraste nunca en un solo segundo. Lo que pasa es que realmente tu perseverancia y la solidez de tu trabajo, pues es lo que permite que tengas tanta credibilidad y se concreten cosas. Creo que ha sido súper interesante y es un ejemplo de cómo la visión, el conocimiento científico y la aplicación en políticas públicas y sobre todo normativas, ¿no? Entonces, por eso abusamos tanto de ti, te invitamos a todo lo que te dejas y te dejas en todo. Gracias. Hay varias preguntas, tengo 6, pero 3 en realidad han sido más o menos tocadas ya, así que ya no abuso del tiempo. Me quedan algunas. En esto de la obsolescencia programada, ¿tú reconoces algún sector o alguna empresa que lo esté usando un poco al estilo como lo usó Patagonia en su, pues yo creo que en su filosofía lo metió en su plan de negocios y Patagonia lo que ha hecho es, los dueños dijeron, nos hicimos ricos gracias a la biodiversidad, porque todo lo que se compra de Patagonia es porque van a ver los sistemas naturales, la biodiversidad. Se acabó el negocio para nosotros, toda la ganancia de la empresa se va a un fideicomiso para la biodiversidad. ¿Habría algo semejante en alguna empresa que esté diciendo, yo me meto de lleno a no solo, no solo a recircular, sino a armar las cadenas en las que de estas partes que yo necesito se las voy a comprar a esto, o en la parte de alimentos que realmente estén logrando armar las cadenas? ¿Tienes algún ejemplo que se pueda un poco utilizar como, pues como bandera, ¿no? Otro comentario es si tienes, ¿cuál sería para ti una infraestructura mínima que requerirían, pues más que los municipios, o sí los municipios, pero pensando en los rurales? Los municipios rurales están, no sé si te fijaste cuando fuiste a Comitán, la cantidad de, ya no digamos de rellenos sanitarios, de tiraderos por todos lados. Y si te pasas tantito de Comitán hasta donde estamos, hay por lo menos 15 tiraderos de basura que se van hacia las barrancas. Los presidentes municipales todo el tiempo preguntan, los comisarios ejidales no saben qué hacer con sus residuos. Si se tiende al no tener estos rellenos sanitarios, ¿cuál es la transición hacia allá? Porque verdaderamente estos sitios como Chiapas, pues nos estamos ahogando en basura. Y una tercera y última, no tiene exactamente que ver con directamente, pero pues sí es un componente muy importante de lo que nos has contado. La cumbre de plásticos, pues parece que tronó, o sea que no se llegó a acuerdos.
Hay algo que en términos de economía circular, esto pudiera haber sido una apuesta y que todavía hay que seguirla levantando. Y finalmente un comentario que es, se te fue una oración y como estamos aquí no importa, pero si estuvieras en otro foro, no sé si Estoy segura. Sí. dijiste, escribimos este documento para apoyar al actual gobierno. Y nuestro documento de Ceiba es siempre un documento que se hace en una contribución al debate para el fortalecimiento de la política pública. Después supimos que era este gobierno, pero nunca para apoyarlo, ¿no? Nada más para que en cualquier otro foro, sí, el de Ceiba es un debate abierto indistintamente de quién vaya a estar al frente de gobierno, es para la política pública ambiental. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Margarita, ¿quieres, Flores, decir algo y contesto a las dos? ¿O quieres que conteste primero? Espérame, es que no podía Ahí está. quitar el coso ya lo quité. Oye, muchas gracias. A mí me parece muy complejo lo que presentas y el esfuerzo enorme en lo que están trabajando, como cada vez es así como que tiene muchas aristas, muchas acciones y además muchos residuos de mucho tipo. Y me llamó mucho la atención de lo que dices entre lo que es esto de la gente que si no pueden hacerlo en los funcionarios, pues que dejen hacerlo a los que están trabajando. Y me pregunto si, si valía la pena de repente como, me imagino dentro de todo lo que ustedes están haciendo, porque lo que hablaste es de todo. Entonces, ¿hasta qué punto podría tener resultados esta parte municipal en lo que son finalmente el uso, bueno, el tiradero de basura, que por mucho que nosotros separemos los residuos, al final de cuentas, aunque digan de que el camión de la basura pasa un día por una cosa y luego por otra, lo juntan todo. Entonces, hemos escuchado de que hay toda una propuesta para hacer composta con los residuos orgánicos. Por lo menos eso es lo que se dice en la Ciudad de México. Yo no he tenido la curiosidad de hacer la investigación de que realmente si eso funciona o no. Pero eso que dijiste tú, un poco lo de los alimentos, tanto como para su distribución antes de que se echen a perder, son más o menos el trabajo de los bancos de alimentos. La otra sí dijiste claramente lo de la recuperación del suelo, pero eso yo la verdad no he escuchado una cosa más sistemática, aunque lo han anunciado. Y eh, no sé hasta qué punto el abordaje con los presidentes municipales o como tomarlo eso como uno de los ejes, porque de veras, viste, desde todo lo que son los residuos electrónicos y de donde pueden salir materiales súper importantes y además lo que significa la iniciativa privada como para hacer realmente una cadena de negocios, ¿cómo cómo te imaginas que pudiera también esto funcionar mejor? Porque ya lo dijiste, es muchísimo por hacer, pero no sé, como que me atoro mucho con la basura y la comida. Bien, muy rápidamente. Lo primero empiezo por lo que dijo Julia, que efectivamente los documentos que Ceiba elabora en cada elección presidencial los pone a disposición de todos los candidatos políticos, de los diferentes partidos políticos, para que lo tengan a la mano al diseñar sus propuestas de política pública y convencer a los electores de que voten por ellos. Para eso es el documento, ¿no? Para que pueda servir con ese fin, ¿no? No va dirigido a ningún partido político en particular, que quede claro. Pero, a ver, voy a ir diciendo varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente en mis tiempos originarios, cuando empecé a trabajar en la Secretaría de Salud como directora general de material de salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico, que era justamente ocúpate de los residuos
municipales, los residuos domésticos, y yo estaba trabajando en mi laboratorio de biomédica sobre los riesgos de las sustancias químicas. Yo dije, ¿yo por qué? ¿Yo por qué me tengo que ocupar de la basura? ¿No? Y esa arrogancia de haber dicho yo por qué me ha costado el que ahora el resto de mi vida he estado trabajando en relación a los residuos. Y originalmente tuve esa ilusión de poder trabajar de la mano con los municipios y ayudarles a ver cómo resolvían los problemas de gestión de residuos. No, me di por vencida, no, sinceramente. Esto de tener un enfoque de final del tubo. Y ahí al contrario, Margarita me abrió los ojos porque personas como ella, que tienen un dominio tan amplio de la química ambiental, de la química porque finalmente todos los materiales que constituyen a los residuos, pues son sustancias, están constituidos de materiales químicos, de sustancias, de elementos, de compuestos, y ella sabe perfectamente qué hacer con ellos. Es increíble cómo en cuanto ve un tipo de residuos, ella ya está en un lugar y ella ya está pensando qué haría con ellos, según las circunstancias. Yo no tengo ese talento de Margarita, yo creo que por eso hay que convocar a todos los que saben las diferentes cosas, pero yo ya me desistí a ir por ese camino y eso quedó plasmado en la ley hace 23 años. Exacto, se publicó en 2003, estamos en 2005, 22 años. La definición de residuo en la ley es todo material o producto, no habla de residuos. El residuo es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, pero que es susceptible de valorización, definida esta como la reincorporación de los materiales que constituyen a los residuos a las cadenas productivas para volver a ser utilizados en la fabricación de nuevos bienes. O sea, cerrar el ciclo de vida de los materiales. Eso lo dice la ley desde entonces. Y el instrumento para lograr eso es el plan de manejo que obliga a los grandes generadores, tanto de residuos sólidos urbanos como de manejo especial de los procesos productivos, a ver cómo le hacen para evitar su generación a través de las prácticas que dice el aprovechamiento, que son vámonos al ecodiseño de productos y procesos, vámonos a la reparación, al mantenimiento, la reparación, la remanufactura, etcétera, todo lo que ya les dije. Bueno, pero lo que dice Julia, lo ligo con esto. Resulta que la Semarnat y la Profepa diseñaron este programa de liderazgo ambiental para la competitividad, en la cual propusieron a grandes productores el que junto con su cadena de valor, que son pequeñas y medianas empresas que les fabrican varios de los componentes con los cuales van a constituir el producto final del cual se ocupan, todos llevaran la misma capacitación, asistencia técnica, acompañamiento para identificar formas de ahorrar en el consumo de materiales, no usar materiales peligrosos, tener una gestión sustentable del agua, de la energía, tener planes de manejo para aquellos residuos que no puedan evitar, y todo ello a través de inversiones que se podían recuperar en un plazo razonablemente corto. Y ese programa se puso en práctica con la participación de los gobiernos locales, municipales, estatales y los centros de educación superior o centros de investigación de esas localidades donde se aplicó. Y yo en muchas de mis presentaciones extraje esa información de la Profepa, en donde ilustra los resultados obtenidos entre 2006 y 2016 en ese programa. No, hombre, es impresionante lo que se logró en términos de ahorro, bueno, de baja de emisiones de carbono, de ahorro en el consumo de agua, de electricidad, de materiales, etcétera, en evitar la generación de residuos, y todo lo transformaban en equivalencias. El ahorro de energía equivale como a iluminar una ciudad de tantos habitantes durante no sé cuántos meses, y así lo decían también para el ahorro del agua y lo que fuera. Ese programa
era súper costo efectivo, pero se fueron recortando los presupuestos hasta que lo pararon, ya no existe. Pero Querétaro, el gobierno del estado de Querétaro, creó el sistema de economía circular impulsado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el apoyo del clúster automotriz, y aprovecharon el conocimiento de Chile y Colombia, de lo que habían hecho, ¿no?, para promover la economía circular. Y entonces lo primero que hicieron fue crear cadenas interinstitucionales, invitando a personas de gobiernos, pero sobre todo de empresas, de instituciones académicas, y nuestra fundación fue la única asociación civil que tomó parte en ello, pero ya llevan 3 cadenas institucionales, y entonces a los directivos de las cadenas institucionales, a todos nos dieron la misma capacitación para tener la misma visión de lo que es la economía circular y hacia dónde se quería dirigir en Querétaro. Y luego a los especialistas de esas diferentes organizaciones, incluidas de nuestra fundación, les dieron también una capacitación para que ellos brinden acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas del Estado para circularizarlas. Y junto con ello hubo apoyos económicos para lograrlo, y han ido ya transformando a muchas empresas, e incluso recientemente hicieron una reunión hablando de mujeres, que justamente se formó un corporativo de mujeres empresarias involucradas en la economía circular, y que entre otras cosas hicieron una exposición de los productos que están generando. Yo me compré una bolsa extraordinaria que puede durarme toda la vida, que fabrican con los pedazos que quedan de la fabricación de las bolsas de aire que ponen en los vehículos. Bueno, es por decirles que aprovechan, no saben, todos los plásticos que desaprovechan sobre todo en la industria automotriz, que es muy grande ahí en Querétaro, los están transformando en cosas maravillosas. Bueno, entonces lo que les quiero decir, yo creo que de hecho, están transformando este programa de competitividad, programa de liderazgo ambiental para la competitividad, ahora se llama programa de economía circular para la economía, programa, ya me equivoqué, pero tiene que ver con el programa de economía circular, ¿no?, que eleva la competitividad, y está funcionando. Pero además se creó otro mecanismo para diseñar de manera colectiva, con representantes de los diferentes sectores sociales, la hoja de ruta para impulsar la economía circular en Querétaro. Y se creó una asociación civil para dar seguimiento a esa hoja de ruta. Y uno de los primeros proyectos fue impulsar en los condominios justamente hogares sostenibles, 0 residuos a disposición final. Y el primer condominio que se eligió es donde yo vivo, y ahí yo fui una de las encuestadoras. Yo me encargué del proyecto social de la parte social de ese proyecto. Entonces, lo que les quiero decir es que hoy en día se ha identificado que el estar utilizando el Producto Interno Bruto como indicador de crecimiento económico no es lo que nos conviene, porque lo que se ha visto acompañado es del crecimiento de la pobreza y del hambre y del desempleo y la desigualdad y lo que quieran, ¿no? Entonces, hoy en día se está buscando construir nuevos indicadores del crecimiento económico, pero algo que la experta que propuso el sistema económico de la DONA ha señalado es que lo que no se ha contabilizado, y es una contribución económica sumamente importante, es la contribución de las mujeres educadoras y cuidadoras en el hogar, que dedican horas de trabajo para formar gentes y para cuidar a personas que los sistemas de salud no se ocupan de ellas, y las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias, que habría que contabilizar su contribución a la economía. Y yo creo que eso es lo que José Luis Samaniego debería hacer para, como les decía, no solo impulsar de arriba hacia abajo la economía circular, sino de abajo hacia arriba. No sé si contesté con eso. Pero tú me preguntaste también algo más, los tiraderos de basura, tanto Margarita como Julia Carabias, esta cuestión
A ver, primera, nuestra ley le da los primeros responsables de los residuos sólidos urbanos que generamos somos todos los que estamos aquí. Y si estamos ligándolos a las prácticas de consumo, ya es hora de aplicar la ley y exigirle a todos los generadores que dejen de generar. Digo, si no podemos tener dinero suficiente para construir tantos rellenos sanitarios que además se transforman en pasivos ambientales, tenemos que detener esa generación. Pero además hay que apostarle a lo que podemos aprovechar de los residuos orgánicos en todas las entidades federativas, independientemente de que varíe la proporción entre 40 y 60%, son los más abundantes los residuos orgánicos. Domésticos son sumamente importantes porque los del área agrícola, piscícola, etcétera, ya hay un programa de la Secretaría de Agricultura aprovechándolos justamente, entre otras cosas, para transformarlos en energía, además de otras formas de aprovechamiento. Y se ha constituido una red mexicana de bioeconomía circular, de veras, con proyectos fabulosos para aprovechar, como les decía, el agave de manera sustentable, que no lo están haciendo los tequileros, o para aprovechar el guayule para recauchutar las llantas, o para fabricar carreteras y cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer de ello y que crecen en el semidesierto y demás. O sea, proyectos hay muchos. Y de rescate de suelos, no sé si conocen el Museo y Laboratorio de Cuatro Ciénegas en Coahuila, en donde se han rescatado hectáreas que se habían desecado y que hoy en día han vuelto a recuperar el agua, y donde hay unas bacterias que son como así de la prehistoria, ¿no? Que son capaces de hacer fértil un suelo que no lo era. Y están haciendo desarrollos al respecto para aprovecharlas para fertilizar los suelos de esa zona para producir cuestiones agrícolas. Entonces, a lo que voy es que yo creo que sí tenemos, y Semarnat tiene en sus manos muchos de los antecedentes de toda esta gente maravillosa que existen en el país, porque ha venido realizando este premio al mérito ecológico desde hace 20 años, que creo que fue Enrique Provencio el que lo instituyó, y ahí tenemos un tesoro de quién es quién en el país haciendo cosas. ¿Y por qué no las hacen? Pues por los intereses privados que se oponen a que las hagan. Sustitutos del plaguicidas para proteger los cultivos, no, hombre, técnicas, ya se sabe, ¿no? De la agroecología y demás. Hay cosas formidables que están pasando en el país. Este es el momento de aprovecharlas. Ginny, pediste la palabra nuevamente. Activa tu audio, por favor. Disculpas, por lo visto no me doy cuenta siempre que lo apago. Primero, Cristina, ¿la Margarita a la que te referías era yo, de casualidad No, química? era Margarita Flores. Flores. Bueno, no, porque como dicen Margarita y Ginny, dije yo qué raro, eso no me llega. Bien, mire, yo les quería decir que en 1996 hicimos un proyecto para cerrar, para hacer lo que le llamábamos los ciclos económicos termodinámicos, que ahora se ven más bonitos, como, y que aquella fue la época en que cambiamos la definición de residuo, porque finalmente es un desecho, no es algo que se haga chiquito. Y es un desecho por limitaciones, a veces sociales, a veces económicas, a veces técnicas, pero que es una materia prima. Entonces lo hicimos. ¿Y qué pasó? Que el día que se firmaba finalmente este centro de manejo integral, que yo les llamaba de basura mezclada, porque la basura hay que manejarla por su composición química, no por quién la produce. ¿Qué pasó? Que habían dado dinero del Banco Mundial para hacer rellenos sanitarios. Eso me lo dijo Belaustegui Goitia, ¿eh? No lo inventé yo, porque estaba yo muy triste. Y entonces no interesaba que se fueran contra mucha gente que estaba ya metida en la construcción de rellenos sanitarios, veía como enemigos otras opciones. Entonces me gustaría, si hay alguna oportunidad, que lo conocieran, porque la tecnología está, todo está en el pastel. Lo que falta es conocimiento general, compromiso, como dicen,
Y bueno, hay dos batallas, la de los lugares donde se puede poner un centro integral y los lugares donde son muy pequeños y se van a tener que hacer otro tipo esto sería más o menos regional, y hacer pequeños, digamos, sitios donde se pudieran reutilizar casi todo. En fin, si dan la oportunidad, yo se los presento porque fue un gran esfuerzo. Estuvo a punto de ser un éxito, pero un éxito brutal. Y pues un detallito de que había dinero para los sanitarios nos acabaron. En fin, nada más es un comentario de que es posible. Nada más hay que lograr cómo. Así es. Y quiero seguir adelante con esto de cómo se está previendo también evitar que los residuos lleguen al relleno sanitario. Pues es justamente dándole a conocer a la gente lo que puede hacer para evitar la generación de residuos, toda esta cosa de alargar la vida de los productos, toda esta cosa de impulsar los oficios que antes tenían tanto valor. Antes ser reparador de estufas, ser reparador de muebles, ser reparador de zapatos, etcétera, era un orgullo para los que realizaban el oficio. Pero después vinieron todo comprabas nuevo y más barato, aunque se descompusiera. Bueno, pues hoy todo el mundo a nivel mundial está volviendo a restituir los oficios, ¿no? Bueno, hay entonces muchas cosas para evitar la generación de residuos, pero además hay que crear y dar las direcciones de los centros de acopio a donde las personas, si separan los orgánicos desde su casa, si de preferencia los aprovechan para tener huertos de traspatio, ya sea áreas verdes también en las azoteas o en las paredes, para, ante el calentamiento global, refrescar y captar el agua de lluvia, etcétera, que se están promoviendo intensamente, por lo menos en nuestro estado. Yo creo que podemos desterrar el destino final, el relleno sanitario. Y en Querétaro ya se estableció un impuesto que le cobra un sobreprecio o un impuesto pues, por emisiones de carbono a quien vaya a llevar sus residuos al sitio de disposición final o a quien vaya a explotar las canteras para extraer materia prima para construir cuando podemos reciclar todos los materiales de construcción o aprovechar la mayoría. Entonces sí se está trabajando en esto, pero hay que difundirlo y hay que crear pues estas sinergias y darle oportunidad a gentes como Margarita y estas otras personas que les he dicho que están haciendo cosas extraordinarias desde hace tiempo, desde hace 20 años, y tienen resultados ahora tangibles de que sí, sí funciona. Entonces, básicamente diría eso. Yo sigo siendo genéticamente optimista y lo que he leído últimamente de muchos mexicanos me inspira a creer que sí lo podemos lograr, pero ojalá que se dé oportunidad a las personas capaces para hacerlo. Muchas gracias, Cristina, por esas palabras, por este optimismo que es indispensable en nuestra época. Si ya lo era desde que nos tocó participar en la construcción de Semarnap, conforme pasa el tiempo, es una lucha difícil mantener el optimismo. Eh, No sé. y bueno, yo quisiera también, antes de cerrar, si no hay nada más, sugerir a Ginny que pudiera comunicarnos, compartirnos este asunto de, digamos, enfoque químico de los residuos. Creo que valdría la pena que lo distribuyamos entre ceiberas, porque me parece un enfoque interesante, ¿no? Cuando dices que eh, no es tanto quién los genera, sino qué composición química tienen, me parece que es una cuestión de interés a conocer. Si nos lo pudieras Sí. compartir, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Denme un mesecito porque estoy ahorita, lo tengo que escribir en corto, porque no puedo distribuir un paquete de 80 páginas. Entonces déjenme hacer una síntesis, algo lógico, y Eso se los... estaría muy bien. Sí, les agradezco que piensen en eso. Bueno, pues entonces creo que con esto podemos cerrar. Muchísimas gracias, Cristina, realmente otra vez por otorgarnos parte de tu tiempo y quienes no hayan podido acudir hoy día a esta excelente plática e intercambio de ideas al respecto.
de la economía circular, pues bienvenidos a que lo estén viendo en este registro. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias. Buenas, Gracias, gracias a ustedes. buenas noches, buenas madrugadas. Un placer verlos. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Un gusto verlos y verlas. Estén muy Chao. bien. Chao. Buenas noches, que descansen. Bye. Gracias. Bye.